Ahí estamos. Bueno, ahí ya estamos grabando. Eh, Como les decía, vamos a ver 3 recetitas hoy, que es algo que por ahí también se consume mucho en esta época navideña, que son el mantecol, turrón y garrapiñadas, ¿no? La idea es que vean el proceso, como siempre les digo, de cómo hacerlo y después ustedes van a poder incorporar diferentes tipos de cosas, ¿no? En el caso de las garrapiñadas, pueden hacer tipo almendras también o nueces, cambiando esta parte del fruto seco. Después también en el caso del turrón también lo pueden saborizar, lo pueden hacer de chocolate, lo pueden hacer con diferentes tipos de agregados, de fruta, de maní, de nuez, lo que a ustedes les guste. Y en el caso del mantecol, bueno, el mantecol por ahí sí no vamos a variarlo mucho. La opción que vamos a hacer hoy es un tipo mantecol marmolado. Y también vamos a ver por ahí cómo poder hacerlo de manera simple, ¿no? De la manera clásica, por decirlo de una manera, ¿no? Así que primeramente, bueno, voy a arrancar con esa recetita, que como les digo siempre, no se preocupen por ahí si no tienen para anotar o por ahí si se olvidan de algún ingrediente, porque yo les voy a adjuntar primeramente después con el enlace del video la receta de cada una de las cosas que vimos hoy, ¿no? Bueno, fíjense que el mantecol es un tipo dulce, digamos, que está preparado a base de mucho maní, ¿no? Tiene en cuanto a pasta de maní, como a veces también tiene el agregado de manteca de maní, ¿no? Son por ahí materias primas que muchas veces no las consumimos tan habitual nosotros, entonces por ahí se genera un poco difícil de conseguir, ¿no? Entonces la idea de hoy es que veamos cómo poder preparar esa pasta de maní, digamos, tipo casera, ¿no? Que nosotros la podamos hacer sin la necesidad de tener que comprar la que ya viene industrial, que es una pasta muy fácil, ¿no? Muy fácil de hacer. Lo primordial que tenemos que tratar de conseguir es maní tostado, sin sal y sin cáscara, ¿no? Fíjense que yo acá les muestro una marca que hay, ¿no? De este paquetito, que viene de 500 gramos, sale unos 230, 240 pesos, y con este paquetito yo voy a poder hacer garrapiñada, voy a poder decorar algo del turrón, y también voy a poder hacer un mantecol de tamaño, digamos, grandecito, ¿no? Así que, como para que lo tengan en cuenta, fíjense que es un maní, como les decía, que está pelado, tostado y viene sin sal. Importante que sea sin sal, porque bueno, nosotros necesitamos una pasta tipo neutra, ¿no? Así que lo que primero voy a hacer yo es pesar unos 200 gramos de este maní y lo voy a procesar. Fíjense, yo acá tengo un mixer, digamos, de manual, pero lo pueden hacer si tuvieran una licuadora o una multiprocesadora, tranquilamente también con esos dos elementos, ¿no? Yo acá peso 250, la receta puede estar 250. Acá le voy a agregar 2 cucharaditas de aceite. El aceite lo que va a hacer es ayudarme primeramente a que esto se vaya disolviendo un poco, ¿no? Después van a ver que el maní solo tira su parte de materia grasa y no es necesario, digamos, ningún tipo de agregado más adicional. Si no tienen este utensilio, recuerden que lo pueden hacer, como les decía recién, con multiprocesadora o licuadora. Haga un poquito de ruido. Fíjense que al principio se les va a generar como una especie de pasta así, ¿no? Que queda algo como granulado. Síganle dando para que de esa manera empiece a desprender, fíjense lo húmedo que es, ¿no? De esa manera empieza a desprender el resto de los aceites que tiene este maní y de esa manera después solo se empieza a generar ese tipo de emulsión, esa pasta, ¿no? Yo ahora les voy a ir mostrando cómo va cambiando a medida que la voy procesando. Con esta pasta de maní también podemos hacer algún entremés. Un entremés llamo alguna pasta, digamos, para picar, ¿no?
Podemos hacer como una especie de paté, podemos hacer una especie de hummus, ¿no? Con agregado de aceite de oliva, sal, alguna crema de leche, que también queda como un untable para consumir, ¿no? Fíjense que se va poniendo como más densa ahí en el licuado, entonces yo en ese momento la voy a empezar a mover un poco. Como para que se mezcle bien. Fíjense que todo lo que era como pelotitas ya se generó esa especie de pasta, ¿no? Yo le voy a dar un cachitito más para que quede bien, bien formada esa pasta. Y fíjense, ahí quedó hecha mi pasta de maní. Totalmente hecha una pastita, justamente como lo dice la palabra, ¿no? Bien, ahí ya la reservo, la dejo un ratito. Por ahora no la voy a utilizar. Y por otro lado voy a ir generando un almíbar. Un almíbar, del cual voy a utilizar unos 200 gramos de azúcar. Voy a utilizar 2 cucharadas de miel. En este caso la miel nos va a aportar una parte de humedad en esta preparación que va a hacer que justamente ese mantecol no quede con una característica dura, digamos, ¿no? Queda esa característica más tipo parecido a una pasta. Incorporamos 2 cucharadas, perdón, no 2 cucharaditas, 2 cucharadas de miel, a esta parte de azúcar también, y después le vamos a agregar un cachito de agua. Digo un cachito porque no necesitamos mucha cantidad, la idea es generar un almíbar, ¿no? Ahí les voy a mostrar cómo tiene que quedar de cantidad de agua. Fíjense, apenas humedecida el azúcar y la miel. No se excedan de agua porque si no les va a demorar mucho tiempo en prepararse este almíbar. Dice que cuando está bien humedecida ahí, ya la dejamos sola, que se vaya calentando esa agua junto con el azúcar y con esta miel, ¿no? Mientras se va preparando este almíbar, comento que este almíbar tiene un gusto especial. Es un almíbar que se llama bola blanda. Es un almíbar que se utiliza justamente para un batido especial que vamos a hacer ahora, que es una especie de merengue. Digo especie de merengue porque no respetamos por ahí sus proporciones. No termina de ser un merengue. Pero es algo similar, ¿no? Un merengue italiano se llama. Yo voy preparando mis cosas. Mientras se va preparando el almíbar, lo que voy a hacer es ir batiendo 2 claras a punto nieve. ¿Qué significa punto nieve? Ahora les voy a mostrar cuál es ese punto, cuando ya esté batido. Pero es darle un pequeño batido a las claras, justamente para que agarren un poquito como de consistencia, ¿no?
Acá importantísimo, primeramente, cuando separamos las claras, que no haya ningún tipo de residuo de yema, que sea netamente clara, porque si no, no va a crecer mucho, no vamos a tener un buen batido. Esto es esencial. Lo otro esencial que necesitamos de acá es que nuestros utensilios estén bien limpios y secos. Caso contrario, la clara no va a levantar, no se va a formar bien este merengue. Y el otro punto fundamental es el punto del almíbar, que ahora les voy a mostrar cómo tenemos que medir. Bueno, yo ahí ya tengo mis dos claras en el bowl, como para batir. Acá ya se está generando burbujas, ¿no? Que uno de los puntos que nosotros nos da el indicio de que esto ya está en ebullición, y vamos a ver que estas burbujas van a ir actuando de diferente manera, ¿no? Lo cual va a hacer que nosotros nos demos cuenta en qué punto está este almíbar, ¿no? ¿Qué pasa? Si uno por ahí no está muy canchero con esto de las burbujas, es algo complicado por ahí de darse cuenta, ¿no? De decir, bueno, yo veo burbujas de una manera, pero capaz que otra persona las ve de otra manera, ¿no? Entonces hay un truco muy bueno. Este almíbar en realidad se mide en base a su temperatura, ¿no? Pero bueno, si no tenemos termómetro, tenemos la opción de hacer esto que voy a hacer yo ahora. Fíjense que yo puse 2 hielitos en este vaso con un poco de agua, ¿no? Yo voy a tirar un poquito de preparación acá de este almíbar y voy a intentar que se genere una bolita, ¿no? En ese shock de temperatura, fíjense, retiro un poquito de almíbar y agrego. Al estar esto frío, muy muy frío, se tiene que generar una bolita. Fíjense que yo largué ¿cómo es? Este almíbar y todavía no se generó ninguna bolita ni nada. Eso quiere decir que a este almíbar todavía le falta temperatura, ¿no? La idea es que cuando nosotros lo largamos acá, en ese shock de temperatura, se genera una bolita, y esa bolita nosotros la tenemos que tocar y la tenemos que poder como malear, como si fuese una plastilina, algo así parecido. De esa manera se tiene que como pisar, poderlo pisar de esa manera. Si se genera una bola dura, digamos que no se puede mover mucho, quiere decir que nuestro almíbar ya está pasado. En ese caso, bueno, vamos a tener que preparar otro tipo de almíbar nuevamente para poder llegar a ese punto justo, ¿no? Fíjense que ahora se generó esa tipo bolita que les decía recién, y yo lo toco y fíjense cómo se va como desarmando, ¿no? Esto quiere decir punto bola blanda, es una bolita que uno lo puede ir manobreando, ¿no? Fíjense, yo lo aprieto y se forma como bien achatada. Ese es el punto que tiene que tener el almíbar para hacer este merengue. Arranco el batido sin ningún agregado, las claras solas, ¿eh? Le doy un pequeño batido hasta llegar a este punto nieve que les decía recién. Ahí les muestro, va a generar. Bien, perfecto. Yo tengo mis claras a punto nieve. Fíjense que yo cuando pongo el bowl inclinado se corren, ¿no? Tienen un poquito de consistencia, pero no mucha. En ese momento yo le voy a ir agregando el almíbar en esta preparación, que lo voy a ir agregando en forma de hilo, ¿no? No se lo agrego todo de golpe, sino que muy despacio y siempre tratando de que vaya primero por el borde
y no directo a la clara, ¿no? Por el borde va a ir enfriándose un poco este almíbar y de esa manera entra en otra temperatura ideal para este merengue, ¿no? Ahí voy a ir mostrando. Fíjense, yo lo incorporo por acá, por uno de los costaditos. Muy despacio. Siempre lo que se va tocando el borde. Y ahora voy a batir hasta que esto se enfríe un poco. Acá, si quisieran por ahí acelerar un poquito el proceso, pueden utilizar un baño María inverso, que es esto que yo preparé acá. Es agua con hielo, ¿no? En algún recipiente donde entre su bowl, ¿no? Imagínense, por ejemplo, acá yo tengo dentro del blanquito agua con hielo. Si esto anduviera bien, debería de ingresar este bowl acá adentro y de esa manera va enfriando mucho más rápido también la preparación. No es que sea algo indispensable para que nos salga bien el merengue, sino que nos acelera nada más el proceso. Ustedes quieren batir así como estoy haciendo yo ahora, lo pueden hacer tranquilamente y van a ver que ustedes van tocando el bowl y primeramente lo van a sentir como muy caliente, ¿no? A medida que lo van batiendo, lo van a ir sintiendo un poco más, como más frío, ¿no? La idea es que esto esté en lo posible tibio, de esa manera ya bajamos bastante la temperatura de estas claras, ¿no? En caso contrario, puede ser que se nos coagulen las claras, ¿no? Y después, cuando lo querramos, digamos, utilizar en alguna preparación que lleve, por ejemplo, mucho tiempo, se nos va a separar. Nos va a pasar que nos va a quedar una parte muy sólida y otra parte que nos va a quedar aguada, ¿no? Entonces, por eso se hace este proceso de enfriado fundamental ahí en el merengue, ¿no? Que se me fue un cachito ahí la cámara y acomodo. Mientras tanto, sigo batiendo. Ya siento que está tibio este bowl. ¿Okay? Ya puedo dejar de hacer este batido. Bueno, fíjense que tengo un merengue que está bien hecho, porque si yo lo volcara, y no estaría bien hecho, se caería todo, ¿no? Eso quiere decir que tiene una buena estructura este merengue. Así que ahora paso al siguiente paso. Yo acá ya tenía la parte de la pasta de maní casera que hice, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es incorporar la pasta a las claras. Incorporan todo, ¿eh? Está la receta con las medidas justas.
no quede absolutamente nada de pasta. Y ahora con una cuchara un poco firme, podría que utilicen alguna de madera o alguna espátula fuerte, vamos a ir mezclando todo. Le digo alguna cuchara fuerte porque la pasta es como densa, ¿no? Es como pesada. Si utilizan alguna cuchara, espátula, perdón, de goma, probablemente por ahí la rompan, porque por ahí es un poco dura todavía la pasta antes de incorporarse con el merengue, ¿no? Entonces, estamos algo bien firme. Acá no necesitamos ningún movimiento envolvente ni nada de eso, nada más que mezclar estas dos preparaciones, ¿no? Que nos quede una pasta de un mismo color. Cuando vemos que ya queda todo de un mismo color, está todo bien incorporado, ya tenemos esta preparación hecha. Vieron que hoy en día existe por ahí bastantes variables de lo que es el mantecol. Y así va cambiando también su precio y va haciéndose cada vez más caro, ¿no? Fíjense que ahí ya me queda la pasta de un solo mismo color. Y este sería el mantecol clásico, ¿no? Si yo lo dejo ahí, lo estiro, ya tengo el mantecol común, digamos, que estamos por ahí más acostumbrados a comer, ¿no? Pero como yo les dije que lo íbamos a hacer distinto, lo que voy a hacer acá ahora es retirar una parte de ese mantecol y le voy a agregar unas cucharaditas de cacao para poderlo hacer tipo marmolado, ¿no? Retiro solamente 2 cucharadas de esta preparación y a esto le voy a agregar 1 o 2 cucharadas de cacao. Eso va a ir más que nada en gusto. ¿Cuánto quieren que se note este cacao? Yo prefiero siempre ponerle esas dos que dice la receta. Y acá vamos a mezclar el cacao con la pasta. Si ven que por ahí les cuesta un poquito mezclarlo, ténganle paciencia. Porque al principio es como que no se llevaran bien, ¿no? Como que no se quieren mezclar entre sí, pero después se terminan juntando. Si quisieran incorporarle un poquitito más de esto, para que sea más fácil de incorporar, en realidad a mayor cantidad es como más fácil de incorporar el cacao, pero bueno, tampoco quiero incorporarle mucho porque mi idea con esto es que quede un marmolado nada más, no que nos quede todo de sabor a chocolate. Entonces incorporo bien todo esto. Sé que el recipiente por ahí que le quita un poco es muy, me ayuda mucho. Lo ideal es un recipiente más profundo, en el cual yo pueda hacer un buen batidito así de todo esto, ¿no? Pero ya está casi incorporado, así que no va a haber inconveniente. Fíjense que se genera como una pasta marrón bien oscura. Está todo incorporado, vean cómo queda. Mucho más oscura que la otra, que es bien pálida. Y acá vamos a ir a mezclar. Mezclar digo, pero va a ser una mezcla muy, muy rápida. Es la idea justamente de que se genere este tipo marmolado, ¿no? Si uno busca que se integre todo bien, bien, nos va a quedar todo de sabor chocolate directamente, ¿no?
Que no quede nada en nuestro platito. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora directamente con el tenedor, o con algún batidor resistente, para que tenga mejor efecto, es mezclarlo un poquito nada más. Yo tengo acá mis dos preparaciones, ¿no? Y lo que voy a hacer es mezclarlo así un poquito, como para que queden esas vetas justamente de marmolado, ¿no? Vean, cuando yo veo que ya se está queriendo juntar todo, ya dejo de mezclar, porque no es la idea que quede todo junto, ¿no? Fíjense que nos tiene que quedar algo así. Una vez que lo tenemos, yo en este caso voy a utilizar, fíjense, una budinera, y lo que voy a hacer es agregarle un poquito de papel film para después poder despegar este mantecol. Lo que voy a hacer es volcar después la preparación acá y la llevo en reposo a la heladera. Lo dejo en la heladera porque es un frío húmedo y va a tardar unas 4 horas en adelante, dependiendo el grosor que vayamos a hacer este mantecol, ¿no? Se puede secar también a temperatura ambiente, pero por ahí corren el riesgo de que les quede mucho más duro, ¿no? Así que bueno, sacamos toda la preparación de este bowl, la volcamos sobre la budinera. Acá lo que vamos a buscar es desparramarle un cachitito nada más. Para que tenga un grosor igual durante todo el largo, digamos. Tengan cuidado con el papel film, que por ahí se les va a pegar al principio a esta preparación. Que no se les quede abajo, digamos. Acá si quisiera se pueden ayudar con un poquitito de aceite también, para que sea más fácil de ir despegando, digamos. La cuchara. Ahí muestro cómo sería el proceso. Yo retiro todo lo que quede acá. O acá si tuvieran una de silicona, ahí sí les sería también mucho más útil. Acá yo si quisiera, con una servilletita, podría ponerle acá un poquitito de aceite a la cuchara. Y si no, muy mínimo, con mucho cuidado, que no se les vaya la cantidad. Es simplemente para que no se nos pegue tanto esta preparación, ¿no? Fíjense que ahí yo después lo puedo desparramar bien y no se me pega la preparación a la cuchara. Nos va a durar un poquito, pero nos alcanza y sobra. La idea es separarlo un cachitito nada más, porque después lo podemos emparejar con golpecitos, ¿no? En la mesada, hacer que agarre toda la misma como altura, digamos, ¿no?
la preparación y de esa manera lo vamos a llevar a la heladera. Ahí les muestro cómo va quedando. También la cuchara pueden utilizarla y ir humedeciendo un poquitito con agua. Si no quieren incorporar la parte del aceite, el agua también nos sirve acá en este caso. La idea es que quede parejito nada más. Fíjense, ahí ya tengo listo el mantecol. Esto sí, lo llevo a la heladera. Lo voy a dejar enfriar 4 horas, como les decía. Una vez pasadas las 4 horas voy a retirar el papel film. Lo voy a levantar un poquito del papel film. Y ahí vamos a ver, está bien seco, digamos, ¿no? La idea es que se despegue del papel film con normalidad. ¿Cómo es? Que no esté bien adherido, digamos, al film. Si está bien adherido es porque les falta, digamos, secado. Y si quisiesen darle un par de horas también, si ustedes notan que, por ejemplo, la parte de arriba ya está seco, ¿no? Que ya está con esa consistencia tipo de mantecol, pero la parte de abajo le falta, pueden darlo vuelta, ya sin la necesidad de papel film, lo dan vuelta en la misma budinera, le retiran el papel film y lo dejan así, digamos, secar el heladero. Esa está buena porque también se seca de manera mucho más rápida y como que se seca bien, ¿no? Así que ahí tienen esas dos alternativas de secado, y si no, la otra es también dejarlo al aire libre. ¿Qué pasa? Por la época en la que estamos, si lo van a dejar al aire libre, les recomiendo que le pongan algo arriba, por una cuestión de que hay muchas moscas, ¿no? Entonces, al dejarle algo arriba, vamos a evitar eso, pero tiene que ser algo que lo deje respirar, ¿no? No lo podemos envolver en papel film porque de esa manera se va a mantener como la humedad y no vamos a lograr un secado bien, digamos, ¿no? O sea, va a demorar mucho, mucho tiempo y esa humedad va a hacer que prácticamente no haya secado, ¿no? Entonces, siempre con un repasador, algún paño de tela, algo que le dé aire, digamos, que pueda respirar ese mantecol, con eso ya podemos dejarlo secar a temperatura, digamos, ambiente, ¿no? Lo van a notar que también cambia un poco, que queda como un poquito más duro a temperatura ambiente, que si lo dejamos secar a temperatura, digamos, de heladera. La heladera tiene ese frío húmedo que va funcionando de cierta manera en esta preparación y hace que quede con esa humedad ya después característica, ¿no? Vieron que el mantecol por lo general es como duro, un tanto duro, pero tiene también como esos dejos de humedad en el centro, ¿no? Algo que les va a pasar con esta recetita, que por ahí van a notar, es que no se va a desmigajar así como el mantecol clásico, ¿no? Uno por ahí lo rompe y como que se desarma totalmente, ¿no? En esta recetita como que queda bastante entero, así que bueno, no se preocupen porque es algo, digamos, característico de esta receta. Acomodo un poquitito acá y ya me pongo a elaborar la receta del turrón, que es muy simple también, facilito. Vamos a hacer algo parecido en cuanto a lo que es el almíbar y el merengue, ¿no? Pero esta vez le vamos a incorporar la miel cuando ya esté preparado este almíbar, este merengue, perdón. De esa manera vamos a hacer que el batido de las claras queden un tanto como, ¿cómo decirlo?, tipo chiclosas, así. Le aportan esa parte de estructura. Y bueno, y ahí nos va a dejar esa característica fundamental también del turrón, ¿no? Que cuando uno lo quiere cortar, como que parece que cede y nunca se corta. Eso todo se lo aporta, en este caso, la miel agregada después. Fíjense cómo funciona la miel de diferentes maneras, ¿no? Si uno la va incorporando en diferentes procedimientos también de esta
de estas preparaciones, ¿no? La garrapiñada después es algo que vamos a preparar después, bastante simple también, mucho más simple que todo. La verdad que ahí van a decir cómo lo intenté hacer antes, ¿no? Y después lo otro bueno que les decía que uno al aprender el proceso puede ir también jugando un poco con todo eso, ir personalizando esas garrapiñadas y prepararlas a gusto de cada uno, ¿no? Fíjense que las que yo voy a preparar hoy quedan por ahí un poquito más paliduchas. Si ustedes las quieren con mayor coloración, lo pueden hacer. Si después quisieran darle un baño en chocolate, lo pueden hacer también. Así que bueno, ahí yo ya tengo ya mis utensilios limpios, todo listo. Solamente lo hago porque los necesite los utensilios, sino que también para mantenerme ordenado, porque esto de la gastronomía, si uno mantiene el orden en la cocina, mantiene el orden en todo, digamos, ¿no? En toda la receta, en todo en general. Si uno ve que de la cocina se le desordena y demás, parece que algo salió mal, o estamos como en caos, se complica un poco, ¿no? Así que como recomendación de cocinero, a medida que vayan utilizando sus utensilios y demás, traten de irlos higienizando y lavando, porque en algún momento los pueden volver a utilizar, y si no, bueno, cuando terminan de cocinar, les queda todo ya limpio e higienizado, y pueden disfrutar tranquilamente de su preparación, ¿no? Vamos entonces con la otra receta. Un secretito, se me había quedado un poquito de azúcar. Entonces, si calientan un poquito de agua en la ollita, con esa misma azúcar que quedó, se limpia solita. Vieron que es muy difícil de despegar el azúcar, por ahí cuando está como quemada, se pega, se adhiere mucho al utensilio que utilizamos, ¿no? En este caso vamos a utilizar misma cantidad, unos 200 de azúcar. Yo lo hago a hoja por una cuestión de que ya estábamos cancheros con eso, pero pésenlo. Y le vamos a agregar esa parte de agua igual que el almíbar anterior, ¿no? Mientras tanto voy a ir separando las granas. Fíjense que yo me tomé el trabajo de limpiar y secar bien los utensilios, como les decía, para que este merengue salga bien. Acá reviso este siempre por las dudas. Cualquier residuo, cualquier gota de agua que haya, va a hacer que mi merengue no se haga bien. Así que tómense ese tiempito de controlar esas cositas. Así tienen una buena preparación. Son pequeños detalles que después terminan haciendo que nuestra preparación no salga o nos frustremos, ¿no? No hay nada más feo que estar batiendo, batiendo, batiendo y ver que ese merengue no levanta, no agarra forma, no agarra fuerza. La batidora que se exige un montón. Así que bueno, para esta receta, como les decía, también voy a utilizar 2 claras. Recuerden siempre ir rompiendo los huevitos en un recipiente aparte, por si tenemos la mala suerte de que hay alguno en mal estado, que no nos arruine ya la preparación que estamos haciendo. Con cuidado esencial también.
Y voy a arrancar haciendo lo mismo, ¿no? Un batido de las claras, a punto nieve, y cuando tengo mi almíbar preparado, que ya casi está, eh, se lo voy a incorporar de la misma manera. Ya tengo mi punto nieve. Voy a dejar la miel preparada acá, si no me olvido. Igual, es uno de los ingredientes esenciales también para que salga bien este turrón. Espero el punto bola blanda, recuerden. Yo en este caso yo no lo voy a hacer porque, bueno, ya le sé las burbujas, digamos, a este almíbar para saber qué temperatura tiene. Pero si no, ustedes lo van chequeando como hacíamos recién, con un vasito con agua y hielo. Y de esa manera vamos a ir testeando qué punto tiene nuestro almíbar. Van a notar que este almíbar es un poco más claro porque no tiene el agregado de la piel, ¿no? Entonces ahora cuando lo incorpore quizás lo vean, es un almíbar mucho más blanco. Perfecto, ya lo tengo listo. Ahora voy a incorporarlo a mi plato. Mismo procedimiento, el agua de esta se va enfriando. No cometan el error de batir hasta que vean que ya tiene consistencia estas claras. Siempre salgan en centígrado o en frío low, porque si no les va a pasar lo que me dije al principio. Por ejemplo, si este merengue yo lo utilizo para un lemon pie, me va a pasar que en algún momento lo agrego y en el momento va a estar firme, pero después de 1 a 2 horas, ese lemon pie va a empezar a tirar líquido porque se empieza a separar la parte del grano, ¿no? Eso es importantísimo. Tenemos este tiempo de frío, es como cortarle la cocción, ¿no? A estas claras para el batido. Ya noto que esto ya, este recipiente ya casi está listo. Digo casi porque ahora lo que voy a hacer es incorporarle la cucharada de miel. La cucharada de miel se la voy a incorporar con la ayuda de la batidora.
empiecen a agarrar un poquitito de clara para quitar lo que queda en la cuchara. Te ayuda. Vieron que la miel por ahí es difícil de quitar todas las cucharas, pero si la untan un cachitito en la clara, fíjense que sale casi toda, queda casi toda limpieza la cuchara. Y ahí vamos a continuar batiendo. Se pone de otro color, un tanto más oscurito. Y también va a cambiar un poco su consistencia, ¿no? Nosotros veíamos que estaba como bien firme, bien duro. Y cuando le agregamos la miel, notamos que como se pone un tanto más líquido, en realidad es más húmedo. Incorporamos bien esa miel. Dejamos de batir. Una vez más, no vamos a utilizar, yo utilizo la budinera por una cuestión de comodidad y de la forma, ¿no? Y ahora voy a preparar una budinera, pero en este caso la voy a preparar con papel manteca. ¿Qué pasa? El papel manteca tiene como una cierta porosidad que hace que respire también un poco esta preparación y funciona muy distinto a papel film. Con el mantecol, si quisieran, también pudieran utilizarlo papel manteca, pero bueno, lo que tiene el mantecol, que su gran contenido por ahí en azúcar, ¿no? Hace como que se pegue un poco ese papel, ¿no? Entonces, por ahí yo les recomiendo que le pongan un poquitito o de aceite o de manteca, al papel manteca, antes de ponerlo ahí en el recipiente, y de esa manera después lo van a poder despegar bien. Caso contrario, les va a pasar que ese trocito de papel, cuando uno lo quiere sacar, se adhiere mucho, ¿no? Y se va a costar retirárselo, ¿no? Otra alternativa que pueden utilizar es el papel aluminio. El papel aluminio lo voy a utilizar ahora para que lo vean. ¿Por qué no sirve mucho? Porque el papel aluminio vieron que tiene dos partes. Si uno lo mira, tiene como una parte más brillosa y otra más opaca. ¿Qué pasa? La parte brillosa, vieron que este lado es como más opaco y el otro es más brilloso. La parte opaca también se va a despegar muy bien de este tipo de preparación de gran contenido de azúcar, ¿no? Entonces también es otra alternativa para ir secándolo al turrón. En este caso, yo opto por esta porque también se despega mucho más fácil, ¿no? Después cuando lo queremos despegar, se despega de manera muy simple, a diferencia de los otros. Entonces vamos a poner la parte como opaca. Lo mismo que hicimos con la budinera del mantecol, tratando de que no se nos rompa, porque el papel aluminio lo único que tiene de contra en este caso es eso, que es como muy frágil, ¿no? Ya lo dejo ahí listo. Y lo que voy a hacer es agregarle algunos maní a este turrón que justamente lleva, ¿no? Que acá es donde nosotros podemos darle el sabor que nosotros querramos. Le podemos agregar nueces, le podemos agregar eh, almendras, frutas adesantadas, y si quisieran también le podrían agregar chocolate ralladito, ¿no? De ese chocolate para derretir,
Y de esa manera, después cuando lo vayamos mezclando, se va a transformar en un turrón, digamos, de tipo de chocolate, ¿no? Así que lo que hacemos ahora es ir mezclando nada más para que estos maní se dispersen en nuestra preparación. Le voy a agregar un par más, para que se noten, se sientan. Cuando veo que tengo una buena cantidad de maní, ya lo voy a volcar sobre mi molde. Fíjense que en este caso me quedó como muy, me va a quedar muy alto. Si quieren hacer dos, ya va a secar mucho más rápido, ¿no? Cuando ustedes vayan, les toque hacer la preparación. Para dos va a andar muy bien, dos budineras. La verdad que uno se pone a pensar y es una receta dentro de todo bastante económica y bastante rendidora contra lo que uno tiene que comprar a veces, ¿no? Entonces, fíjense que yo estoy utilizando la misma bolsita de maní. Una vez que lo desparramé, también tengo la opción de secarlo en la heladera o secarlo a temperatura ambiente. El caso del turrón a mí me gusta más dejarlo a temperatura ambiente porque se seca mucho más rápido, ¿no? Entonces, lo voy a proteger con un pañito, como les decía, un repasador, algo que haga que mi turrón respire un poco y lo voy a llevar a un lugar que tenga una temperatura no muy cálida, ¿no? Y en lo posible que haya por ahí entrada de aire, de oxígeno. De esa manera vamos a hacer que se seque mucho más rápido. Así que bueno, ahí ya tenemos las dos recetas listas. Nos queda solamente preparar la parte de las garrapiñadas. Para las garrapiñadas, en este caso, yo voy a utilizar el maní, el mismo maní que venimos utilizando. Esto es algo más a ojo. Ustedes también lo pueden hacer a ojo tranquilamente. Lo que voy a hacer es ese maní llevarlo a que se caliente un poquito. Lo llevo a la hornalla, lo hago que se caliente, que vaya agarrando temperatura. Lo voy moviendo muy levemente con la cuchara. Cuando nos damos cuenta de que están ya todos como calentitos, van a ver que se empiezan como a humedecer. Empiezan a desprender su parte de aceites, ¿no? Y eso que estaba bien seco, después van a ver que empieza a estar todo húmedo. Les voy a mostrar ahora. Voy a haber dejado algunos para que ustedes vean ahí la diferencia entre humedad y el seco. Pero bueno, ahí yo ya los tengo humedecidos, quizás lo notan bien ahí en la cámara, que se ven ya más opacos. Y acá lo voy a hacer incorporarle azúcar. Para esta cantidad, yo siempre lo hago abajo, ¿no? Pero lo ideal es que ustedes le peguen como una tapada de azúcar. Ahí les voy a mostrar para que ustedes sepan bien qué cantidad utilizar. En este caso utilicé 3 cucharadas, pero nos tiene que quedar algo así, vean. Acá lo vamos a dejar que se vaya derritiendo todo ese azúcar junto con el maní, lo vamos a ir mezclando un poco. Y acá en este punto es cuando nosotros elegimos qué tipo de coloración queremos que también tenga estas garrapiñadas, ¿no? Si uno las quiere dejar pálidas o las quiere dejar más oscuritas, ustedes dejan que ese azúcar se derrita más rápido, y si no, lo dejan, digamos, pálido.
Lo importante es que constantemente lo estén revolviendo. Van a notar que ese azúcar se empieza a generar así como granulada. Esa es la intención de estarlo revolviendo constantemente. Si no, se derretiría este azúcar. Y al derretirse, se genera un caramelo, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo revuelvan constantemente. Fíjense, ese es el punto que a mí me gusta que queden bien claritas, blanquitas, pero si ustedes quieren que quede un poquito más de coloración, le dejan un ratito más, ¿no? Que ese azúcar tome color. Y una vez que toma un poco de color, lo que vamos a hacer es incorporarle un vasito de agua fría. Un vasito chiquito, ¿no? Si utilizan un vaso de esto, vean, utilizaremos la mitad, más o menos, ¿no? Utilizamos la mitad de agua y se la incorporamos toda de golpe. Van a notar que se les genera como que está pegadas estas garrapiñadas a la sartén, a la ollita, a lo que ustedes vayan a utilizar, pero no se preocupen porque después, en el proceso de que se va calentando esa agua, vamos a hacer que se vaya despegando todo. ¿Qué hace el agua en este caso? Hace que se corte la cocción del azúcar, de esa manera se solidifica y queda adherida al maní, ¿no? Eso lo que hace es que justamente quede como rebozado la garrapiñada con el azúcar. Al mismo tiempo también nos va a servir para darle un poquito de cocción a estos maní. Los van a hacer un poquito más blandos. Acá le damos hasta que se evapore el agua y constantemente vamos a estar revolviendo. Es importante eso porque si no se le va a generar un caramelo y les va a quedar directamente como si fuese un turrón, ¿no? Con todo un bloque de caramelo y de maní. Si ustedes quieren hacer uno de esos turrones, lo que les recomiendo es que le agreguen acá una cucharadita de miel para que ese turrón no quede tan duro, ¿no? Si uno lo hace así netamente con caramelo, ese turrón va a quedar muy duro y no va a tener esa propiedad de humedad. Fíjense que para todo la miel nos aporta esa parte, ¿no? De como de elasticidad, de todo eso. También pueden llegar a utilizar, en caso de que no quieran utilizar miel, glucosa. La glucosa lo que tiene es que, bueno, es un poco más dulce que la miel, ¿no? Tiene más contenido de azúcar y no tiene la parte de coloración, ¿no? Es un color pálido. Si pudiesen buscar también a la hora de hacer estas garrapiñadas, una sartén por ahí que tenga buen espacio, se les va a hacer mucho más cómodo, se les va a evaporar el agua mucho más rápido. En una olla, al tener profundidad, el agua hace que tarde más tiempo, ¿no? Es por eso que también las ollas se utilizan para hacer estofados y ese tipo de preparaciones, ¿no? Que hacen que el agua dure más tiempo también sin evaporarse. Yo lo que voy a hacer ahora quizás es pasar la casca de rosita de acá atrás, que tengo un fuego por ahí más potente, así se hace más rápido, y puedo mostrarles cómo quedan estas garrapiñadas. Yo les recomiendo que por ahí para esa cantidad le agreguen por ahí un poquitito menos de agua. Vieron que yo utilicé casi medio vaso, bueno, utilicen un cuarto de vaso, así no tienen que esperar tanto tiempo ahora en este proceso, ¿no? De esa manera se va a evaporar mucho más rápido esta agua.
Mientras, si hay alguna duda, consulta de lo que estuvimos haciendo hoy, también pueden aprovechar de empezar a escribir, si quieren activar sus micrófonos, consultar, no hay ningún problema. Lo vamos haciendo mientras termine esta reunión. Si quieren escribir a través del chat las dudas que vayan surgiendo, en caso de que no quieran activar micrófono, no hay problema, lo pueden hacer. Ahí veo que escribieron. Bien, el mantecol lleva aproximadamente unas 4 horitas de frío en la heladera. Ahí ustedes pueden alterar, dejarlo 2 horas con el papel film, así como les decía, y después lo dan vuelta, si está bien seco desde arriba, y le dejan 2 horas más o lo dejan directamente las 4 horas así como está, hasta que quede bien seco, digamos. Bien, el turrón lleva mucho más tiempo que el mantecol, aproximadamente unas 5 o 6 horas, teniendo buenas condiciones de aire, de oxigenación y demás, vamos a tener la cantidad de tiempo de secado correcto, ¿no? También tiene que ver mucho el espesor. Fíjense que el grosor que yo hice mi turrón probablemente tarde mucho tiempo, ¿no? Más de 6 horas. Les diría que entre unas, eh, por lo menos 8 horas va a tardar en secarse ese grosor. Si por ahí lo hacen más finito, es mucho más rápido. Para las garrapiñadas, yo en este caso utilicé aproximadamente unos 200 gramos o 180, ¿no? Eso es más a ojo, eh, por una cuestión de que, bueno, depende de lo que ustedes quieran preparar. En este caso, por ahí no hay tanto una receta, sí, como es, ver qué porcentaje nada más de azúcar le van a incorporar. Que es depende de la cantidad de maní que utilicen. Pero imagínense que utilicé más o menos unos 170, 180 gramos y le agregué unas 3 cucharadas soperas de azúcar. Bueno, ya casi están. Lo que voy a hacer es revolverlas ya un poquito fuera del fuego para que se vayan enfriando este azúcar. Y de esa manera que queden bien preparadas, ¿no? Voy a hacer un platito mientras. Así las puedo presentar ahí, ustedes ven. A ver, mojar ahí para que tomen un poquito de aire. En este caso, la hornalla para la preparación de las garrapiñadas no es necesario que sea baja, la pueden utilizar fuerte, no hay ningún problema.
Lo importante es que siempre estén revolviendo nada más para que no se genere el caramelo, digamos, y generemos un engrudo con esta preparación, digamos, de azúcar, no un cristalizado completo, sino que vaya variando. Exactamente. Las claras, ¿qué pasa? Cuando nosotros incorporamos el almíbar está en caliente, entonces en ese momento, en ese punto, nos empieza a cocinar las claras, ¿no? Caso contrario, tendríamos que hacerle algún tipo de cocción a esa clara para que esté apta para consumir, ¿no? Fíjense que estas ya casi se enfriaron, así que ya las voy a pasar acá a la hornalla para que ustedes vean. Perdón, la verdad, el plantito para que ustedes puedan ver cómo quedaron. Ahí les acerco la cabrita. No sé si se ve bien o no. Están calientes todavía. Pero vieron que quedan como bien claritas. A mí me gusta que queden así más blanquitas, pero si quisieran darle más coloración, la dejan más tiempo nada más que este caramelo agarre color, digamos, ¿no? Bien, una vez que pasan las 4 horas, ahí preguntamos cómo lo podemos mantener, lo envuelven en alguna bolsita, en algo que ya no le entre aire ni ningún tipo de bacteria, y lo pueden mantener tanto en heladera como fuera de la heladera. No hay ningún problema. He visto también que lo pueden frizar, ¿no? Frizarlo por ahí, bueno, es para cuando ya queremos que dure mucho, mucho tiempo, y después para descongelarlo lo que hacemos es directamente bajarlo a la heladera y esperar a que se descongele ahí, ¿no? Yo siempre, por ahí estas cosas, recomiendo no frizarlas, por una cuestión de que cuando uno lleva estos productos al freezer, ¿no? Se congela la parte líquida que tiene y cuando se descongela, pierde toda esa parte de azúcar, ¿no? Junto con ese líquido. Van a ver que les va a quedar justamente como con otra consistencia también. Y cuando se va esa parte de agua, esa parte de líquido, se va el azúcar, se van sabores, se va un montón de cosas, ¿no? Entonces yo por ahí, este tipo de cosas por ahí no recomiendo frizarlas, ¿no? Caso contrario, por ahí los que vienen industriales, que vienen ya con una especie de conservantes y ese tipo de cosas para que estos procesos no sucedan, ¿no? Pero estos que son caseros, yo recomiendo que por ahí en lo posible los mantengan en la heladera y que también, si no, los consuman de manera rápida, ¿no? Tengan cuidado, digo, me reía hace un ratito porque, bueno, me pasó que me pegué una empachada tremenda una vez con estas garrapiñadas. Déjenlas que se enfríen, no cometan el error de comerlas así tibia, porque le va a caer muy mal. El maní, vieron que es bastante pesado, tiene mucha cantidad de materia grasa. Fíjense que nosotros tengamos una pasta solamente con el agregado de 2 cucharadas, ¿no? Entonces todo eso por ahí en caliente nos hace por ahí mal al estómago. Entonces por ahí tengan cuidado a la hora de consumirlas también. Dejen que se enfríe bien y todo. Otra manera también para conservarlo es el papel aluminio. También lo pueden envolver en papel aluminio y el papel aluminio hace que quede bien, digamos, en cuanto a lo que es estética, en cuanto a, bueno, conservar también tipo de humedades que ya que quedaron presentes, digamos, en las preparaciones. Así que bueno, seguramente vayan a ir surgiendo más dudas cuando ustedes vayan preparando, pero bueno, no hay ningún problema, me van escribiendo como siempre les digo. No sé si hay alguna otra duda, consulta por ahí. Les comento que bueno, ya la próxima clase vamos a estar haciendo un pionono y vamos a hacer unas cookies navideñas. Cookies son unas galletas, también para que tengan como para hacer una receta salada o agridulce y también puedan tener esas galletas que también tienen una buena durabilidad y puedan decorarlas y hacerlas con estilos navideños, ¿no? Así que bueno, si no hay ninguna otra consulta, yo les agradezco por estar hoy presente. Ahí veo una más, el almíbar del turrón. ¿Cuánto de agua más o menos lleva? Bien,
Eh, Fíjense que yo utilicé agua como para humedecer el azúcar nada más, ¿no? La idea es justamente esa. En este caso, yo, por ejemplo, hubiera utilizado para esa cantidad un cuarto de un vaso, ¿no? Un cuarto de una taza aproximadamente. La idea es que ese azúcar no esté directamente sola, digamos, y tenga otro medio en el cual se va calentando primeramente y eso hace que no se forme un caramelo, ¿no? Eh, de todas maneras, si se pasan de agua, les va a pasar nada más que van a demorar más tiempo en preparar el almíbar, hasta que se evapore esa agua y después va a llegar a su punto de, digamos, de como cristalización, ¿no? Y de diferentes temperaturas. Entonces, si se pasan de agua, no hay ningún problema. Van a tardar un poquito más nada más, pero por ahí es preferible que se pasen de agua y no que les falte, ¿no? Entonces, un cuarto de taza o media taza para esa cantidad les tiene que andar bien. Recuerden que igual las recetitas van adheridas junto con el link de este video para, digamos, para que ustedes lo puedan ver tranquilo y también practicar tranquilos en sus casas.